Hola a todos, mi nombre es Sergio. Hoy en este video hablaremos sobre las funciones de conversión y la función input. Pero antes de empezar, ¿qué son las funciones de conversión en Python? En Python, las funciones de conversión son funciones integradas que te permiten convertir un tipo de dato en otro. Esto es útil cuando necesitas trabajar con diferentes tipos de datos o cuando quieres asegurarte de que un valor se encuentre en el formato correcto para ciertas operaciones. Hoy hablaremos de las tres funciones de conversión más usadas: la función integer, la función float y la función string. Existen muchas más y las estaremos viendo a lo largo del curso, pero hoy nos enfocaremos en estas. Primero, la función integer en Python se utiliza para convertir un valor a un número entero. Puede tomar diferentes tipos de datos como argumento, incluyendo cadenas de caracteres, strings, números de punto flotante, floats y otros tipos de datos numéricos. La sintaxis básica de la función integer es la siguiente: nombre de la función y entre paréntesis el argumento, o sea, el dato que quieres convertir en un integer. Veamos un ejemplo. Aquí estamos creando una variable llamada cadena y se le está asignando un valor. No hay que olvidar que en Python las comillas dobles o simples significan que lo que está dentro es una cadena de texto, o sea, un string. Y sí, lo que tenemos aquí es un string. Luego utilizamos la función integer para convertir la cadena de texto 123 en un número entero. Verificamos con la función type que la conversión se haya hecho correctamente y efectivamente ahora es un dato de tipo integer. Ok, ahora pasemos a ver la función float. En Python, esta función convierte un valor numérico, una cadena u otro objeto compatible en un número de punto flotante o número decimal. En este ejemplo, estamos pasando como argumento a la función float la variable cadena, la cual contiene una cadena de texto 3.14. Ejecutamos la celda y efectivamente, gracias a la función type, podemos ver que ahora es un dato de tipo flotante. También tenemos la función string, que convierte un valor en una representación de cadena de texto. Puede convertir números, booleanos, listas, diccionarios y otros objetos en cadenas de caracteres. Por ejemplo, aquí la función string está recibiendo un número entero como argumento, en este caso el 123. Una vez hace la conversión, podemos ver en la salida cómo se evidencia por las comillas alrededor del 123 que ahora es un string, una cadena de texto. Ok, una vez esto aclarado, podemos pasar a explicar la función input, pero ¿qué es la función input en Python? La función input es una herramienta muy útil que permite a los usuarios interactuar con el programa al ingresar datos desde el teclado. Imagina que estás escribiendo un programa y quieres que el usuario pueda ingresar su nombre, edad o cualquier otra información. Aquí es donde entra en juego la función input. Cuando utilizas input, el programa se detiene y espera a que el usuario escriba algo y presione la tecla Enter. Lo que el usuario escribe se guarda como una cadena de texto que luego puedes utilizar en tu programa o código. Veamos un ejemplo. Cuando este código se ejecuta, el programa mostrará el mensaje "por favor ingresa tu nombre" y esperará a que el usuario escriba su nombre y presione Enter, justo así. Después, el programa almacenará lo que el usuario escribió en la variable nombre y la imprimirá junto con un saludo personalizado viéndose de esta manera. Ok, ahora pasemos a un ejemplo un poco más complejo. Este fragmento de código en Python que estamos viendo te permite convertir temperaturas de grados Fahrenheit a grados Celsius de manera rápida y sencilla. Déjame explicarte cómo funciona. Primero, el programa te pide que ingreses la temperatura en grados Fahrenheit, justo así. Recordar que esto se logra gracias a la función input. Luego, el programa toma esta temperatura que has ingresado y con la función float la convierte en un número que puede entender, en este caso en un número flotante. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque más adelante se hará la conversión a través de una operación matemática y obligatoriamente necesitamos que el dato esté en un formato numérico, float o integer. Nunca hay que olvidar que predeterminadamente la función input guarda los datos recibidos en un formato string. Ok, después en el código utilizamos una fórmula matemática para hacer la conversión de la temperatura de Fahrenheit a Celsius. Finalmente presionamos Enter y se muestra el resultado y la temperatura convertida en grados Celsius. Bueno, espero que estas funciones hayan quedado claras. Igualmente te invito a seguir experimentando con ellas. Esto es todo por hoy y esta ha sido la lección 5, funciones de conversión y la función input. Hasta luego.